Hola Nils, buenos días. Hola Juan Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación de reflexiones que hemos dedicado al duelo. Lo primero que quería preguntarte es una pregunta muy sencilla, digamos, y probablemente incluso hasta con un cierto grado de sentido común, pero es ¿por qué tú crees que el duelo, o si crees que el duelo es un poco un tema tabú? Y si es un poco un tema tabú, ¿por qué? Es algo de lo que no solemos hablar. Sí, yo creo que hasta cierto punto es un tabú porque, bueno, porque la muerte es un tabú cultural. Mm, En nuestra cultura no estamos acostumbrados a mirar cara a cara la muerte. Eh, Hay una obra, un clásico, ¿no es cierto?, de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, que creo que ilustra muy bien ese punto de cómo todos los protagonistas de esa novela, o novela corta, cuento largo, que es La muerte de Iván Ilich, todos los protagonistas, los personajes, digo, partiendo por el mismo protagonista, no quieren aceptar la muerte, rehúsan aceptar el hecho de que van a morir, rehúsan aceptar su propia mortalidad y al final todo digamos, el proceso interno del protagonista, de Iván Illich, apunta en esa dirección, al reconocimiento de la propia mortalidad. Y sin duda que es un reconocimiento difícil, arduo, tortuoso para el protagonista. Y en ese texto, ¿no es cierto?, eh, que está situado en otra época, en otro contexto, en otro país, en fin, vemos muchas de las cosas que vemos hoy en nuestra propia cultura y que tienen que ver con el tabú, digamos, asociado a la muerte. En la novela de Tolstoy vemos que los personajes le rinden una suerte de culto a la juventud, ¿no es cierto?, como un estado perpetuo, permanente, donde la muerte viene a ser, claro, eh, ¿cómo decirlo? La contracara de esa juventud que es tu pasaporte de aceptación, de alguna manera tu credencial para instalarte cómodamente en la sociedad. Hay una negación del envejecimiento, hay mm. una negación en esa novela del sufrimiento que implica la enfermedad y el paso del tiempo, el paso de los años. Y eso, bueno, es algo que vemos en la cultura actual, una suerte de exaltación de valores que de alguna manera, bueno, son contradictorios con la muerte, ¿no es cierto? Y como cultura creo que no hemos logrado equilibrar del todo esa valoración de la vitalidad o de la juventud con un reconocimiento de nuestra propia mortalidad. Claro, incluso parece como nuestro ímpetu en la ciencia es a toda costa negar la muerte, alargar nuestra Claro, posibilidad de vida, de juventud, como dices tú, que es como un carnet de vigencia en el mundo. claro. Exacto, con nuestros alumnos ahí cuando discutimos ese texto de Tolstoy, pensamos hacemos el ejercicio de pensar en ejemplos que ilustren esa negación de la muerte. Y salen cosas bien interesantes, cuestiones que pueden parecer triviales, pero por ejemplo, toda esta publicidad de productos estéticos anti-edad. Es muy Mm, loco eso, el que algo se llame anti-edad. sí, Eh, Se podría llamar de otra manera, podrían ser productos, no sé, donde el título, ¿no es cierto?, fuera algo así como, no sé, para mantenerse mejor, pero este es anti-edad, es anti-tiempo, anti-muerte, finalmente. claro. Entonces, creo que de alguna manera uno puede ver alrededor nuestro de que hay muchos condicionantes culturales que tienden a poner un velo sobre la muerte. Sí, que a propósito de lo de los alumnos, quería hablar un poco de eso. Tú fuiste director del programa CORE de la Universidad de Ibañez y hacen una cosa muy notable ahí, que es a través de una serie de libros terminar, digamos, discutiendo sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida, sobre la política, sobre la religión o lo que fuera.
Y el duelo también es un tema que aparece por un par de lecturas particulares, digamos. El duelo como venganza, el duelo como negación, como hablábamos, el duelo como en diferentes formas. Me gustaría hablar un poco de lo que pasa con los alumnos en esa discusión a propósito de textos en donde el duelo está presente. Estoy pensando en Orfeo, en el mito de Orfeo y en Antígona. Sí, bueno, buen punto. Son dos obras que abordan el tema del duelo de manera bastante central, dos obras que comienzan, el mito de Orfeo, que está en las Metamorfosis de Ovidio, y Antígona, ¿no es cierto?, de Sófocles, son obras que empiezan con la muerte de un ser querido. Orfeo sufre la muerte de su amada, ¿no es cierto?, Eurídice, que es mordida en el talón por una serpiente, y Antígona sufre la muerte de su hermano. Y claro, bueno, es muy interesante ver cómo el duelo se desarrolla en ambos textos de una manera bastante dispar, digamos. En el caso de Orfeo, uno puede ver ahí una, digamos, encarnación en la historia de Orfeo, una encarnación de la visión, si se quiere, más canónica, más tradicional de lo que es el duelo, ¿no es cierto? Orfeo sufre la pérdida de su amada y se sumerge en la tristeza, en la desesperación, en la negación, y el núcleo de la historia de Orfeo consiste en que él, impulsado por el dolor sin límites Por el que desconsuelo. por el desconsuelo, claro, logra llegar a, digamos, a contactarse, podríamos decir, logra que los dioses del inframundo, ¿cierto? Plutón y Perséfone, le concedan una suerte de entrevista, donde él implora para que Eurídice le sea devuelta. Y claro, de alguna manera ese episodio encarna ese momento álgido del dolor, del duelo, en que nos resistimos a aceptar la pérdida y pensamos que en nombre de nuestro dolor podemos conmover a los dioses y podemos lograr que los dioses o que el universo de alguna manera se apiade y se apiade a tal punto que deshaga la pérdida, que nos restituya a esa persona amada. Y eso es efectivamente lo que Orfeo en una primera instancia consigue. Él, de hecho, tengo acá el texto, hay un momento en que Orfeo les dice a los dioses del inframundo, les pide que vuelvan a tejer la trama del destino de Eurídice, ¿no es cierto? Esta idea del mundo antiguo de que nuestro destino es un tejido, ¿no es cierto? Las moiras que van tejiendo el destino de nuestras existencias, de nuestras vidas, donde la muerte obviamente está dentro de ese plan, de ese tejido, y Orfeo les pide que ellos deshagan ese tejido que condujo a Eurídice a la muerte, y es tan grande el dolor de Orfeo que además está asociado a la música, ¿no es cierto? Orfeo manifiesta su dolor a través de la lira y es capaz de tocar melodías, digamos, de una tristeza sublime, hasta el punto de que su melodía logra conmover a los dioses y consigue que estos digamos, satisfagan su deseo y deshacen la trama tejida por las moiras y le confieren a Orfeo la posibilidad de ir a rescatar a Eurídice. Eurídice está en el inframundo, está muerta, y le conceden a Orfeo la posibilidad de entrar al inframundo y llevarse a Eurídice de vuelta al reino de la luz, del sol, de la vida, ¿cierto? Bueno, esa es una situación, hay algo muy arquetípico ahí, ¿no es cierto? El dolor por la pérdida, el resistirse a la pérdida, el conjurar, ¿no es cierto?, a los dioses, al universo, para que la pérdida no sea más que una pesadillesca ilusión, ¿no es cierto? Pero es como, porque leía,
tiene diferentes etapas el proceso del duelo, pero la primera es el shock y esta negación. Es como si se hubiera, ese arquetipo es como solo el primer estado, es la negación como Sí, total, digamos, la no sin duda. aceptación. Es la negación, sin duda, pero al mismo tiempo también, pensando en las etapas del duelo, hay una etapa que es la de la depresión, Mm, ¿cierto? Eh, que es la etapa del dolor, del llanto, de la tristeza profunda. sí, La negación muchas veces está de mano con la ira, con sentimientos, digamos, de rabia. donde, claro, donde el individuo externaliza su frustración, su rabia, su ira. Pero acá en Orfeo creo que coinciden esas dos etapas, de alguna manera, la negación, querer Mm, traer de vuelta a Eurídice, coincide con esta melancolía sin límite de Orfeo, que se encarna en este canto, en esta melodía que él es capaz de emitir con su lira y que conmueve el universo. Cuando en claro. el mito de Orfeo, como lo cuenta Ovidio, cuando Orfeo toca su instrumento, dice, leo brevemente un párrafo, las sombras del inframundo lloraban, la rueda de Ixión se detuvo, las aves se olvidaron de desgarrar el hígado de su víctima, y Sísifo, tú te sentaste en tu roca. Sísifo, ¿no es cierto? El héroe que estaba condenado a subir y bajar eternamente la montaña con la roca arriba del hombro, el mismo Sísifo se conmueve a tal punto por el dolor de Orfeo que detiene su trabajo, detiene, Claro. detiene el castigo de los dioses. Por lo tanto, Orfeo también creo que es tan atractivo y ha sido parte también de tanta, es referido en la poesía, en la música, en fin, porque encarna ese dolor sin orillas, ¿no es Mm, cierto?, de la pérdida. sí, Y hay algo ahí que, claro, es muy doloroso, sin duda, muy triste, pero hay algo sublime en ese dolor. De alguna manera, Orfeo se regocija en su propio dolor, en su propia melancolía. mm, Y hay algo que es cautivante en ese dolor, que cautiva al resto, que sí. cautiva a los otros. Los otros quieren escuchar esa lira tristísima de Orfeo. Entonces hay ahí una conjunción, creo, de dos etapas y eso engancha mucho a, cuando lo hemos visto en clase, los estudiantes ahí todos Mm, han tenido una pérdida de algún tipo, ¿no? Quizá no una muerte, quizá un pololeo, una pareja, y hay una conexión muy grande ahí porque, en definitiva, creo que todos, de alguna manera, eh, nos hemos sumergido en las profundidades de ese dolor. sí. Y a través de la música, de alguna manera, la música es un pasaje particularmente apropiado para entrar en esas profundidades, ¿no es cierto? Sí, además que claro, o sea, estamos hablando del, como del hito mayor en relación con el duelo, pero vivimos como en permanentes otros duelos, digamos. Sin Cuando duda. definimos el concepto, habla, claro, hablábamos de las rupturas de pareja, de la no realización de metas, de la pérdida de una mascota, qué sé yo. O sea, Exacto. entonces, claro, es interesante, o sea, estaba pensando además lo interesante que es que con los alumnos y además ir viendo como cuál es la relación que los jóvenes están teniendo con un episodio como el del duelo, como el de la muerte. No, sin duda. Sorprendentemente, los jóvenes tienen una relación, eh, no diré cercana, pero sí hay uno puede percibir una conexión, una afinidad entre lo que se narra en un mito como el de Orfeo y las vivencias de los propios estudiantes. Me acuerdo en clase alguna vez a raíz del tema de la música, ¿no es cierto? La Ujú. música como una instancia privilegiada de conexión con lo profundo y con dolores que muchas veces no aparecen en la superficie, pero que están ahí Mm, guardados en la psiquis más profunda, en fin, en el inconsciente o simplemente en un rincón remoto de la memoria o de la conciencia, ¿no es cierto? Y
Y muchas veces los mismos alumnos te comentan cómo la música produce esa conexión y no sé, sale, digamos, si ponen ahí sobre la mesa la música de Pink Floyd o el OK Computer de Radiohead como discos que los marcan y que los escuchan una y otra vez, ¿no es Sí. cierto? De un modo no muy distinto, digamos, a lo que nos muestra Orfeo, que una y otra vez toca su música tristísima y se conmueve él mismo y conmueve a todos los que lo escuchan y cautiva a todos los que lo escuchan a través de la tristeza. A propósito de eso, dentro de las recomendaciones pusimos una película de un director italiano, Nanni Moretti, en donde y hay una escena en donde la madre retrocede el CD una y otra vez al mismo punto que lo recuerda a su hijo. Pero hay una cosa muy interesante en esa película que es lo doméstico. Y quiero decir, se trata de un psicoanalista que muere un hijo de él y él tiene que seguir atendiendo a la gente y seguir escuchando las neurosis y los problemas, digamos, incluso a veces superficiales de la gente. Entonces, quería hablar un poco qué piensas tú en relación con el duelo y lo cotidiano, porque con el duelo es como un proceso en donde se para todo internamente en una persona, pero el mundo sigue andando y tienes que seguir haciendo trámites, tienes que seguir contestando, qué sé yo, eh, saludos o conversaciones. Me parece que ahí hay una dimensión especialmente como difícil del duelo, que es seguir en Sin el duda, mundo andando. exactamente. Súper, súper buen punto, porque creo que lo que tú comentas nos, nos enfrenta o pone de manifiesto el hecho de que siempre existimos en múltiples planos. Mm, Eh, no somos seres lineales o unidimensionales, sobra decirlo, eh, sino que siempre estamos coexistiendo en múltiples dimensiones desde nosotros mismos o de la realidad. Existimos en un nivel más superficial, donde nos podemos comunicar con personas de manera superficial, pero existimos también en un plano más profundo, donde nos enfrentamos a nuestros sentimientos, a nuestros dolores, etcétera. Y, y bueno, creo que cotidianamente existimos de esa manera, mm, existimos disociados. No es necesario experimentar ningún duelo para darnos cuenta de que en nuestra vida cotidiana vivimos de manera disociada muchas veces. Quizá una pelea en la casa, y estás lleno de rabia, etcétera, y tienes que llevar una reunión donde esa rabia no tiene ningún espacio o donde claro. esa alteración no es permitida. Y por lo tanto tú te comportas en el trabajo o con el vecino o lo que fuera, en el banco, etcétera, te comportas de un modo totalmente distinto a cómo Mm, estás sintiendo internamente. Y yo creo que el duelo, de alguna manera, exacerba esa condición nuestra, esa notable capacidad de disociación que tenemos los seres humanos. sí, Eh, que claro, llegado a un punto puede ser algo patológico, pero creo que dentro de ciertos márgenes es absolutamente necesaria para nuestra sobrevivencia y para la subsistencia del orden productivo. Si mm, lleváramos al mundo del trabajo todas nuestras turbulencias internas, la sociedad no podría avanzar, digamos, el mundo de la productividad y el trabajo simplemente colapsaría. Entonces, yo claro. creo que ahí el duelo pone de manifiesto de manera particularmente nítida ese hecho. El duelo nos obliga muchas veces a estar en dos planos Mm, simultáneamente. En sí, un plano donde tenemos que cumplir con la realidad porque tenemos que ir a trabajar, porque no podemos dejar abandonado todo por mm, el hecho de que nuestra madre o un hijo ha muerto, pero al mismo tiempo ese duelo está operando dentro nuestro sí, y está activo y está ahí absolutamente vivo y sin embargo en el mundo exterior o en el mundo cotidiano tenemos que ofrecer una cara o un comportamiento completamente distinto. Yo creo que el duelo de alguna manera nos enfrenta al hecho de que dentro nuestro habitan múltiples
yo, múltiples identidades, la identidad exterior, la identidad más superficial, la identidad más profunda, la identidad que conecta con el dolor, con la tristeza, con lo que está ahí Sí. en los subterráneos, guardado. Pero estaba pensando justamente lo que tú dices, me parece interesantísimo, porque también al mismo tiempo ese mundo funcionando y esa mejor cara que tú tienes que poner para que la vida sigue, digamos, de alguna manera también boicotea el proceso del duelo. O sea, quiero decir, uno está viviendo un duelo, el mundo sigue, tú sigues Sí. trabajando, sigues teniendo relaciones sociales o qué sé yo, pero ¿cuánto del espacio entonces queda para vivirlo? Estoy pensando en que, claro, muchos especialistas, digamos, incluso, bueno, posteriores a Freud y qué sé yo, hablan de que el duelo, o sea, un duelo sano es un duelo en donde la respuesta es acorde a las circunstancias, digamos. Em, pero se producen también muchos duelos no sanos, Sin duda. como una negación, o sea, como no vivirlo, digamos, no vivir el proceso. Entonces estaba pensando cuánto también del mundo permite vivir los duelos, cuánto espacio hay. No, totalmente, muy, muy buen punto, porque, claro, yo creo que, eh, puesto en términos como lo dices tú, claro, el mundo exterior, el cumplir con los imperativos de la cotidianidad, de la rutina, del trabajo, sin duda que puede conducir a una evasión. Mm, Puede ser, digamos, uno puede, digamos, refugiarse en esas operaciones y actividades cotidianas para no mirar o no, o para mantener como anestesiado el duelo, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, creo que también nuestra propia, nuestras propias vidas, de alguna manera, nos permiten asignarle a cada cosa su espacio, que yo creo que ahí mm, sería, digamos, una forma sana de vivir el duelo, porque el duelo tampoco puede apoderarse de toda tu existencia, porque te devora y te consume. mm, O sea, me parece sano volver al trabajo, retomar las actividades de manera gradual, etcétera. Y creo que eso no necesariamente van en desmedro del duelo. El duelo claro, puede estar, puede quedar guardado, sí. puede quedar latente de 9 a 6 de la tarde. Y puedes llegar después a tu casa o a un espacio de intimidad a reencontrarte con ese duelo que estuvo en un estado de latencia durante cierta cantidad de horas del día. Entonces, eh, no necesariamente creo, digamos, la pertenencia al mundo exterior y cotidiano tiene que aniquilar o tapar lo que es el duelo, pero de Más todas bien puede formas creo que ayudarlo, más bien puede puede ayudarlo ayudarlo. también, sin Sí. duda, porque de otra forma, ¿qué es lo que le pasa a Orfeo? O Mm, sea, Orfeo está consumido por el duelo y de hecho el duelo lo paraliza. mm, El duelo aniquila el deseo de Orfeo, que es muy interesante esa parte del mito, porque después de la muerte de Eurídice, muchas otras mujeres llegan a tratar de seducir a Orfeo y Orfeo no le da pelota ninguna mm, y termina aislándose y recluyéndose en una vida más bien inactiva y sobre todo una vida sin deseo. Eh, y por lo claro. tanto, ahí vemos un ejemplo bueno, por ponerlo en los términos, claro, que estábamos hablando, de un sujeto que fue devorado por el duelo y que no logró, Pasar. eh, digamos, no logró conciliar el Mm. duelo con los requerimientos del mundo exterior, con las actividades que te impone de alguna manera tu rutina, tu oficio, la cotidianidad. Fue consumido por Sí. el duelo. Nos queda poco tiempo. Estaba pensando justamente en ese mundo que puede ayudar al proceso del duelo, empujarte hacia adelante, digamos. Es también la aparición del humor. Nosotros incluimos una charla TED en donde hay una escritora y podcaster americana, realmente habla de cosas muy dolorosas con un enorme sentido del humor. Y entonces estoy pensando que el mundo también ayuda en ese sentido, aparece el humor en tus relaciones amistosas o qué sé yo, de trabajo, muchas de las veces es el humor el que logra sacarte, digamos.
¿Cuál crees tú que es el lugar del humor en ese proceso? Si es que lo tiene, digamos. Seguramente hay gente que piensa que el humor no cabe ahí. Sin duda. Mira, yo creo que, a ver, la posible respuesta que se me viene a la cabeza es que, digamos, no hay un duelo, ¿no es cierto? Se ha tratado de estructurar el duelo, se han establecido etapas, digamos, se lo ha tratado Categoría. de definir o de estudiar en términos desde la psicología, la psiquiatría, etcétera. Pero lo cierto es que, bueno, al ver nuestra propia experiencia, al ver la literatura, en fin, lo que vemos es que hay múltiples formas del duelo, Sí. una cantidad enorme de variaciones del duelo, y en ese sentido creo que los recursos que te pueden ayudar a enfrentar ese duelo de la mejor manera posible, de la manera más sana, en fin, esos recursos también son infinitamente variables. A una persona le puede servir el humor en ese proceso del duelo, pero para otra puede ser repulsivo, puede ser repugnante el humor. Y en ese sentido creo que el espacio que el humor puede tener en el duelo es algo, digamos, que de ninguna manera podríamos generalizar. Puede entrar o no dependiendo de las características infinitamente particulares del duelo particular de ese sujeto particular que está pasando por un proceso de ese tipo. Sí. No sé, si uno revisa lo que te ofrece la misma literatura, hay una infinidad enorme de duelos. El duelo de Orfeo es muy distinto al de Antígona. El duelo de Antígona es un duelo que, lejos de conducirla a ella a la tristeza o a la negación incluso, el duelo de Antígona despierta en ella un deseo de justicia, una sed de justicia y también una sed de... Como rebeldía, ¿no? De rebeldía, pero no rebeldía contra la muerte, sino que rebeldía en términos políticos, en términos ciudadanos. Una rebeldía contra la ley de Creonte, ¿no es cierto?, que condenó a su hermano digamos, a una post-muerte horrorosa, que es la de no ser enterrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el duelo de Antígona es un duelo lleno de energía, lleno de actividades, de emociones movilizadoras. Ella quiere ser una heroína, ella actúa en nombre de la justicia. Lo mismo pienso también en el duelo de Emma Sums, personaje borgiano. Hay una frase creo que la gran frase de ese relato, ¿no es cierto?, que dice que la muerte de su padre, ¿no es cierto?, ese es el hecho que detona toda la acción, la muerte del padre de Emma Sums, dice porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. ¿Cierto? Está Emma Sums también, de alguna manera atrapada en la espiral del duelo, pero ella no actúa como Orfeo, actúa más parecido a Antígona. Ella, una vez que ocurre la muerte de su padre, también se embarca en una tarea justiciera, ¿no es cierto? Sí. Donde también la movilizan la ira, la rabia, la confusión. Son duelos muy distintos. Y para cerrar aquí, sé que nos queda poco tiempo, pero para dar una imagen, digamos, de cómo vivimos de manera tan distinta el duelo, ¿no es cierto? Yo creo que El extranjero de Camus es una obra interesantísima en ese sentido. La primera frase de la novela, mamá ha muerto, ¿no es cierto? Y creo que lo más destacable del personaje es que pareciera no haber duelo en él. El protagonista del extranjero, al parecer, no hace ningún duelo ni vive ningún luto. Y curiosamente, la sociedad alrededor de él termina enjuiciándolo y culpándolo, no tanto por el crimen que cometería después, el disparo al árabe, ¿no es cierto?, sino que más bien la sociedad termina ajusticiándolo por no haber llorado a su madre. Claro. Lo termina ajusticiando porque no hizo el duelo que culturalmente estamos llamados a hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes ver en 3, 4 obras formas muy
muy diferentes del duelo. Está el duelo de Hamlet también, de Shakespeare, que también nos lleva en otra dirección. También esa obra se inicia con la muerte del padre de Hamlet. Todo tiene que ver, en definitiva, con la forma en que el príncipe Hamlet va a hacer el duelo por la muerte de su padre. Genial, buenísimo. Buenísimo, Nils. 1.000.000 de gracias. Nos quedan muchas cosas afuera, pero me parece muy sano el ejercicio de hablarlo. ¿Ah? Me parece que hablar del duelo también lo aliviana como un episodio humano tan doloroso, tan fuerte, digamos. Lo aliviana en el mejor de los sentidos, digo. Claro, no lo simplifica, sino que No, sino que lo lo pone cotidianiza de alguna manera. y lo Así que transforma en algo abordable, sí, enfrentable, digamos. Sí, exacto. ese es el punto. Probablemente el duelo hasta cierto punto es un tabú porque también muchas veces se lo asocia a algo como la situación de Orfeo, es decir, a alguien que no puede salir de ahí, Claro, que es derrotado por el duelo. sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por la excelente conversación, Nils. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Nos estaremos viendo. Un abrazo. Un abrazo.